fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. No entiendo cómo, siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es santo.
Él ha puesto todo por nosotros. Le damos gracias. Sobrenatural. Levante sus manos y cante. Tu amor es profundo y es alto, sobrenatural, sobrenatural, Señor. Y es ancho. Gracias, papá, gracias. Gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios ha sido bueno. Y Dios sigue siendo bueno en los momentos que nosotros menos nos esperamos. Él trabaja por sendas misteriosas. Y lo que el Espíritu diga, eso se hará. Es poder entender que ese buen Dios que cada día nos amó sin merecernos, lo habló en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No nos dio un pastor, no nos dio al pastor Yojoski, no nos dio a la pastora Yerilí, no nos dio a otros pastores de otra organización, no nos dio un sacerdote, no nos dio un profeta, no nos dio un cura, no nos dio un papa, no nos dio a un líder, nos dio a un precioso Jesús, que cada gota de su sangre fue por amor a ti y a mí. Ya va a volver a hablar este pastor de Jesús. No tengo más nadie de qué hablar, sino ese precioso Jesús que murió en la cruz del Calvario. Y gracias a ese Jesús yo pude llegar al Padre, que es Dios, el creador de los cielos y la tierra. Y gracias a ese Jesús tengo un precioso Espíritu Santo que me guía. Y ese precioso Espíritu Santo, lo que Él diga, eso se hará. Yo a veces me digo, Señor, yo no soy digno, como decía un hombre que amo mucho, que está caminando en este camino, que no tenía requisito, que tenía que ponerme a cuenta con Dios y sentarme a dar lástima. Y hasta yo mismo me pregunto, Señor, no tengo ese requisito, no tengo esa autoridad, no tengo ese don, porque solo tú eres el único que moriste por mí. Pero gracias a esa muerte, aceptablemente estoy aquí. Y dice su palabra, no lo digo yo, que es gracias a Él que Él nos da una autoridad para pararnos aquí, porque yo no tenía ni tengo esa sabiduría para hablar del perfecto amor de Jesús. De lo que vamos a hablar hoy, el nuevo pacto por la sangre de Cristo. Un nuevo pacto. Él nos da un nuevo pacto a través de su sangre. Una sangre que es del precioso Jesús. Una sangre que ni tú ni yo, ni el mismo Abel. Porque dice que cuando Caín mata a Abel, la sangre clamó al cielo por justicia. Imagínate tú que la sangre clamó al cielo por justicia. Imagínate tú que la sangre de un pecador, de un ser humano, clamó al cielo por justicia. Imagínate la sangre perfecta de Jesús, que tanto clamaría por nosotros, clamaría la salvación, el perdón, el amor. Pero entonces vienen los religiosos a condenarnos. ¿Con qué moral va a predicar este? Este no tiene autoridad, este no tiene mi religión, este no predica lo mismo que yo predico, este no habla lo mismo que yo hablo, este no se congrega en la iglesia que yo me congrego, este no fue nombrado por mi pastor ni por mi líder. Este no tiene llamado por mi pastor o por mi líder. Es poder entender que cuando Jesús muere por ti y por mí, Él muere por ti y por mí. Él lo estaba haciendo por el perdón de tus pecados. Y esa sangre te empezó a limpiar desde el momento que Él empezó a derramarla. Hace mucho tiempo y ahora. No lo hizo un pastor, no lo hizo un líder,
No lo hizo un sacerdote, no lo hizo un cura, no lo hizo Yohoski. Lo hizo ese precioso Jesús con una sangre preciosa. Pero sí. Si tú llegas y tú le hablas, lo impresionante es que mucha gente le va a hablar de Jesús en la calle a alguien, le presenta a un Jesús, pero cuando llega a su iglesia, le dice, tienes que ponerte la falda larga, no rasurarte las piernas, no rasurarte las axilas, andar pelucado a fe. O tienes que hablar de mi libro, tienes que hablar de mi religión, tienes que caminar. Y entonces me presentaron a Jesús, pero ahora me están metiendo una doctrina que no es Jesús. Entonces, creemos que, como dice la palabra de Dios, te lo voy a poner acá, en Hebreos 9, ¿Hebreos qué dice 9? Hebreos, vayamos a la palabra de Dios. Yo quiero leer Biblia, para que no digan que fui yo que lo dije. ¿Ya la conseguí? Hebreos 9, 13, ¿no? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación del... 9 no, Hebreos 12, 14. 12, 14. 12, 13 y 14. Ahí es donde vamos a empezar. ¿Vale? Que estamos en vivo. Nos buscamos el versículo. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. ¿Seguid la qué? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira lo impresionante que muchas veces me predicaron este versículo. Sin santidad nadie verá a Dios. Es increíble esta palabra, porque yo tengo versículos bíblicos que pueden confrontar mucho tu religión, mucho tu doctrina de tu iglesia, de tu organización, de tu religión. Puede destruir hasta muchos años de religión en tu vida. Pero hoy te quiero hablar de una sangre preciosa. Muchos religiosos te dirían, sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, mujer, ya te convertiste a Cristo, ahora tú tienes que agarrar y alargar tu falda, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo recuerdo una mujer en una iglesia religiosa que duró un año, se convirtió, le presentaron a eso en la calle, pero en la iglesia le presentaban la religión. Ya dentro de la iglesia, si no te vistes así, si no te pones asado, eres una hija del diablo, eres una pecadora. A esa mujer duraron un año sin bautizarla. Y esa mujer quería bautizarse. Pero esa mujer se pintaba el cabello por sus canas, se ponía un pantalón porque estaba acostumbrada a ponerse pantalones, pero no la querían bautizar por los pantalones y el tinte en su cabello. Sin santidad nadie verá al Señor. Dime dónde dice en la Biblia que si tú te vistes con falda es una santidad. Si la santidad empieza por dentro, si el que te salva de tu pecado es la sangre preciosa de Jesús. No te salva, yo me puedo morir, a mí me pueden matar, yo puedo morir por el nombre de Cristo, pero mi sangre lo que puede clamar es justicia y ya. Pero mi sangre te va a salvar de tu pecado, no lo va a hacer. Lo va a hacer la sangre preciosa de Jesús, que nos da un nuevo pacto, una nueva salvación, una vida nueva. Pero es que soy muy pecador, pastor. Yo soy muy pecadora, pastor. ¿Cómo hago yo ahí? Es la sangre de Cristo. Yo puedo orar por ti. Yo puedo hacerte que tú te congregues en la iglesia. Puedo hasta ponerte normas y normas, porque si yo te digo a ti, una falda no te va a salvar, pero tú llegas a la iglesia con una minifalda, tú vas a traer zamuros. Porque la carne, mujer, la carne llama zamuros. Entonces tú empiezas a ver zamuros que se te acercan a ti. Ay, pero mire cómo este tipo me pitorea, cómo este tipo me dice cosas o me acosa. Porque ese eres tú, esa es tu vida, esa es tu decisión,
que tú estés agradando a esos amores, a esas personas que quieren codiciar tu cuerpo. Es otra cosa. Si vamos a hablar de vestidura, a mí me enseña la palabra de otra manera, con decorosamente, ya eso es otra cosa, otro tema. Pero la falda larga no te va a llevar a una santidad. No, mi esposa, yo me acuerdo de un hombre que se acercó a mí y me dijo que mi esposa está un poquito rebelde, que no se quiere poner la falda. Está rebelde, pero ya pronto se la pondrá. Tiene que ponerse la falda porque está rebelde. Eso no es de Dios. Yo quería decirle un poco de cosas. Porque en la Biblia, donde me dice, no, la Biblia dice que no podemos vestir vestidura de mujer o vestidura de hombre porque eso es pecado, que eso no es santidad. Y la Biblia me dice, no vestidura de hombre y no vestidura de mujer. Entonces, en el tiempo de Jesús, que fue hecha esa palabra, no fue en este tiempo, pastora, lo que estamos aquí, no fue en este tiempo hecha esa palabra, sino en ese tiempo. Y en ese tiempo que usaban túnicas, faldas. Los romanos usaban minifaldas para el calor o cuando iban a bañarse o lo que sea, pero todos usaban faldas. Ni Jesús usaba falda. Jesús usaba el cabello largo, usaba su barba. Entonces me vienen a decir una tontería como esa, que la santidad va a una falda. Entonces toda esa gente en el tiempo antes, hasta mi Jesús era un pecador porque se vestía de mujer. No, mi amado Jesús era un santo, era el Hijo de Dios vivo y real. Cuando mi amado Jesús usaba esa ropa, porque ese era el tiempo, la ropa que hacía por el calor o por la manera de... Pero dice la Biblia, nos enseñan los estudiosos, que la manera de coser o los costureros, la túnica la hacían de hombre y de mujer. Imagínate tú en este tiempo usando un pantalón, yo por lo menos yo, poniendo un pantalón de mi esposa. Primero me va a quedar saltaposo y segundo me va a quedar todo sexy. Imagínate, la ropa de mi esposa es de mujer, sea pantalón o sea falda. Entonces empezamos a inventar doctrina, religión para asustar a la gente. Si no te pones la falda, te vas para el infierno. Y tú eres mi esposa y tú no puedes irte para el infierno. El pastor dijo que te vas para el infierno. Dime dónde dice eso en la Biblia, que te vas para el infierno porque no te pusiste falda. Y yo le he preguntado a muchos religiosos, que yo tengo muchas amistades, dime dónde dice la Biblia que te vas para el infierno. Aquí no dice la Biblia, no usa vestidura de mujer. Es un versículo bíblico que si me voy al antiguo, todos usaban túnica, todos usaban falda. Entonces tú no me puedes venir a decir que un pantalón te va a hacer santo y salvo y acepto a la presencia de mi amado Dios. Porque si fuera por mí, yo no tuviera santo ni salvo, como me dicen algunos y me critican algunos por el pasado que tengo, o por la vida que llevaba, o por las cosas que tengo, y hasta estando en Cristo, por naturaleza somos pecaminosos. Entonces me dice la Biblia que ninguno es santo, que ninguno es bueno, solo Dios. Pastor, entonces ¿qué me está diciendo? ¿Que no vamos todos para el infierno? Si fuéramos nosotros todos, nos vamos para el infierno. Porque la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin la falda nadie verá al Señor. No, sin santidad. Y la santidad no es como tú te viste, la santidad empieza por dentro, empieza en tu conciencia, empieza en tu vida, en tu corazón. Pero si tú te pones la falda, bueno, el pastor me dijo que la falda es la que me iba a salvar. ¿Qué dice más abajo, pastora? Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Mira, muchos se han contaminado porque yo conozco mujeres de Dios, mujeres llamadas mujeres de Dios, que se ponen su falda, pero viven odiando y tienen raíz de amargura por hasta sus hijos, por sus familiares, por un hermano, un papá, un tío, un primo, un cuñado, un amigo, un hermano de la iglesia. Entonces, si tú te vas a poner tu falda, ¿dónde está esa raíz de amargura? ¿Cómo quedas con Dios?
Y tú puedes con esa raíz de amargura montarte un altar a predicar y empezar a destruir corazones y empiezas a contaminar vidas. Y esas vidas también no se van a ver a Dios así tengan falda o se vistan santos. Mira bien, no sea que algunos deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno grosería, por decirlo así. Porque muchas personas se visten de santo, pero por dentro están destruidos y no hay una santidad, solo hay un miedo, un terror que le metió en la religión. Te vas para el infierno, te vas para el infierno. Dios me reveló que tienes que ponerte la falda y la manera de vestir, y tienes que pelucarte, no te puedes maquillar, no puedes hacer nada, pero nadie le habla de esa sangre que la hizo acepto y limpió sus pecados y la salvó de una muerte eterna. Nadie le habla de eso. La gente religiosa quiere hablar de que te vas para el infierno si no haces lo que ellos piden, su dogma y su religión y su doctrina. Pero mi amado Rey no me enseña eso. Vamos a seguir continuando, porque no vine a hablar de doctrina, vine a hablar de una sangre de Cristo. Mira cómo dice en Hebreos, mira cómo dice en Hebreos 10:29. ¿Cómo dice? 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? 10:29. Ajá, perfecto. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Mira lo impresionante de esto. Pisoteamos a Jesús y el que murió en la cruz no murió una falda, no murió un pastor, como le venía diciendo y comentando que no murió un pastor, no murió un sacerdote, un papa, un cura, un líder, no murió un hombre, no murió Yohoski, sino pisoteamos a Jesús por meter doctrina. Para que tú seas salvo y veas a Dios, tienes que ponerte esto y hacer esto, lo que hace mi iglesia. Si no lo hace, eres un hijo del diablo. Esa iglesia que somos el mismo cuerpo de Cristo, pero empezamos a lanzarnos unos a otros. Que este es un pecador porque no predica como predica mi pastor, que este no hace la doctrina que hace mi pastor. Esos son unos evangélicos libres, hijos del diablo. Pero sí, la libertad, ¿quién nos dio la libertad? Dios nos hizo libres de la esclavitud, del pecado y de la religión. ¿Quién? Mi amado Jesús. Entonces, cuando leemos esta parte de 10:29, ¿cómo dice? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? ¿Al Hijo de quién? De Dios. Pero no queremos predicar de Jesús. Ay, ya va a hablar otra vez de Jesús. Queremos predicar de tu religión, de tu dogma, de tu doctrina, para asustar a mucha gente. Si no haces esto, te vas para el infierno. Pero se le olvida, como dice más adelante del 29. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré. ¿Cómo dice? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. ¿La sangre de qué? Del pacto. Es un nuevo pacto que Jesús, cuando le derramó su sangre en la cruz del Calvario, hizo un pacto contigo de perdón de pecado, de salvarte de una muerte eterna. No lo hizo una falda, no lo hizo una religión, no lo hizo un pastor, lo hizo una sangre preciosa que fue derramada en una cruz. Por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí, por perdón de nuestro pecado, porque no éramos aceptos. Dios miró a la tierra, nuestro creador miró a la tierra y no había ninguno bueno, éramos todos unos pecadores, hijos del diablo, por decirlo así. Dios, si tuviera por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Al Espíritu de qué? Del Espíritu Santo. Dice que todos los pecados son perdonados menos la blasfemia del Espíritu Santo. Ahí sí es otro tema que ya es más profundo, más allá. Pero ese precioso Espíritu Santo que Jesús nos da, nos guía a toda verdad, nos revela y nos va ayudando. Esa gracia nos va ayudando, ese precioso Espíritu Santo, enseñándonos cómo vestir, cómo caminar, cómo hablar. No tiene que decírtelo un hombre, no tiene que decírtelo una religión.
Entonces, cuando tú ves que una mujer fue dañada y destruida por su manera de vestir, venía del mundo alegre, cómo se arreglaba, se veía hermosa, ponía su hermosura y se arreglaba, se maquillaba, se arreglaba el cabello, se vestía hermosa. Entonces llega a la iglesia, tiene que vestirse fea porque el pastor dijo. Entonces llega una recién convertida a la iglesia, la mujer se asusta. Ay, mi esposo, ay, esa mujer está bien arreglada, bien vestida. Ay, no, te tengo que predicar a esa mujer, tienes que ponerte una falda, porque si no te vas para el infierno. Y esa mujer asustada se va a poner la falda y empieza a destruir su corazón, porque la religión destruye corazones y vidas, y te seca por dentro, te destruye, te juzga, te condena. Pero Jesús te salva, te ama, y esa sangre preciosa te da un nuevo pacto y te da un precioso Espíritu Santo que te guía a cómo hacer las cosas bien y correctas. Si ese Espíritu Santo no está en tu vida, es porque esa sangre preciosa no ha limpiado tu corazón, tu mente, sino han metido religión y doctrinas a tu corazón. Pero esa sangre ¿del qué? Del nuevo pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. el Espíritu de gracia. Es poder entender como nos enseña la palabra en Hebreo. En Hebreos 12:24. ¿Qué dice, pastor? A Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿El mediador de quién? Del nuevo pacto. Entre Dios y los hombres, el mediador. Como me decía una mujer, yo vi no sé quién, que fue que un familiar, como que fue, que estaba intercediendo por nosotros. Yo dije, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único que ora por ti en el altar del trono de la gracia de Dios es Jesucristo, peleando por ti, porque Él ya murió por ti. Él perdonó tu pecado, Él te lavó con su sangre. Papá, yo lavé a ese hombre, yo lavé a esa mujer con mi sangre. Papá, por favor, perdónalo, papá. Ayúdalo a continuar con tu Espíritu Santo, papá. Amado Dios, Padre. ¿Cómo dice? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que había mejor que la de Abel. Mira como le estaba hablando hace rato. La sangre de Abel clamaba al cielo por justicia. ¿Sí? Imagínate, clamaba más, como dice aquí, clamaba más que la sangre de quién? De Abel. De Abel. Léelo de nuevo, pastora, con ese amor y esa pasión que es hablar de ese perfecto amor a Jesús a través de su palabra, a través de una palabra que es viva y eficaz. El Evangelio tiene poder, el Evangelio de Dios, la palabra de Dios tiene poder, tiene gloria, tiene gracia, tiene salvación, tiene vida eterna, tiene vida para levantarte, para restaurarte de lo que te condena. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba al cielo por justicia, pero la sangre de Jesús clamaba por tus pecados. Al Habla Padre, mejor nada que la de Abel. Imagínate, ahora que el Padre resucitó al tercer día y derramó su sangre, pero resucitó al tercer día, empezó a interceder por nosotros en el trono de la gracia de Dios. Padre, aquí están mis hijos en la tierra, por favor no les destruyas, ámalos, yo los amo, Señor. Yo amo a esa gente, yo amo a esos pecadores, pero los religiosos nos podían mandar apareciendo por cualquier detallito. Y entendiendo, se les olvida que el que le quitó la llave a Satanás del Hades fue Jesús. Y el único que tiene la llave, como siempre le he dicho y lo decía al hombre de Dios, que tú me mandas para el infierno. Yo mando a la niña para el infierno, Ariana. Ariana, te vas para el infierno porque eres una pecadora. Ariana va rapidito, mandado para el infierno. Toca la puerta del infierno, porque es una puerta, tiene la llave. Entonces el demonio se asoma por una ventanita y le dice: buenas, que no te... Yo soy Ariana Valentina. Los religiosos me mandaron para el infierno. Bueno, dígale a los religiosos que le pidan la llave a Jesús, porque Él tiene la llave del infierno. Yo no te puedo dejar entrar al infierno sin que Jesús lo ordene.
Entonces nosotros nos volvemos condenadores y nos tiramos el juicio y quitamos a Dios del trono del juicio para juzgar nosotros con nuestra religión. Cuando el amor de Jesús lo que hace y la sangre de Cristo te hace nueva criatura y te salva de una muerte eterna. Jesús te da una nueva oportunidad, pero los religiosos te mandan para el infierno. ¿Cómo dice Mateo, pastora? Vamos a leer Biblia. Hoy vamos a leer Biblia. Mateo 26, 28. Vamos a leer Biblia. Vamos a leer. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Esto es qué? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. No está hablando si tú te pones la falda, tú vas a ser santo, tú vas a tener un nuevo pacto. Si tú hablas mi religión, si tú predicas mi religión, si tú vives mi libro, si tú vives de los profetas, si tú vives esto y si tú haces aquello. Está hablando de su nuevo pacto, que es la sangre de Jesús, no una religión, no un hombre. ¿Qué dice? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mira, que su sangre, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Entonces tú te imaginas, tú llegas a una cabilla. Perdóneme, Padre, porque he pecado. Perdóneme, Padre, porque he pecado. Ahora que confiésame tu pecado. Bueno, Padre, yo hice esto y todo esto es malo. Ay, sí, hijo, está malo. Entonces ahora rezas 3 Padres Nuestros, las 50 Ave María, agarra un rosario y ya te eres perdonado de pecado. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde me enseña eso la palabra de Dios? Hay muchos libros que sacan aparte de la Biblia, que son guías. Y hay muchos que le prohíben leer la Biblia. Muchos católicos que le prohíben, y sacerdotes le prohíben leer la Biblia si no la guía, porque hay muchos católicos sacerdotes que han leído la Biblia y se han apartado de la religión y han empezado a conocer a Jesús. Y hay muchos evangélicos que empiezan a leer la Biblia con su religión, empiezan, oye, pero es que no es lo que me dice el pastor religioso, aquí me dice otra cosa, y empiezan a apartarse y a conocer la libertad eterna y amorosa de la gracia de Dios. ¿Y es a través de qué? De esa sangre preciosa. Que te perdona los pecados. Yo recuerdo la vida de Job. Job, que era un hombre justo, recto en la tierra, ¿verdad que sí? Los que estamos aquí, los que estamos yendo, era un hombre justo y recto sobre la tierra. Pero los hijos todos eran unos descarriados. Y él hacía sacrificio a diario por sus hijos. Mataba animales, mataba un poco de animales a diario para que Dios perdonara los pecados de sus hijos. Pero él era un hombre justo sobre la tierra. Lo decía el mismo Dios, no lo decía ninguna otra persona, pero los religiosos lo condenaban y lo juzgaban y hablaban mal de él. Como siempre tiene que salir un religioso a condenarte, a juzgarte porque tú no haces lo que hacen ellos. Pero era un hombre justo. Pero los hijos de descarriado, el hombre de Dios, un padre espiritual que amó mucho, le lanzaron durante 20 años. Y a veces él estaba sentado al frente de la iglesia y venían otros predicadores y lo condenaban ahí sentado. Decían, los pastores que tengan sus hijos descarriados y que no amen a Dios deberían entregar el pastorado y renunciar, porque sus hijos son unos descarriados, unos hijos del diablo. Pero la salvación es individual. Lo más berraco del caso es que la salvación es individual. Lamentablemente, si su hijo se va para el infierno, él se va para el cielo. Lamentablemente, que uno no quiere que un hijo de uno se vaya al infierno. Pero eso es decisión de cada quien. Pero él aguantando el escarnio, que lo destrozaran cada vez que le lanzaban y le decían, durante 20 años, su hijo apartado de Dios. Ese hombre de Dios me enseñó a aguantar y callar. Yo estoy aprendiendo a como me lanzan y me critican y me juzgan. Tú no tienes requisito porque eres un pecador. Tú no tienes requisito porque tu esposa se pone pantalón. Tú no tienes requisito porque tú hiciste esto en el pasado. Tú no tienes requisito porque hiciste aquello. Pero ¿quién me perdonó mis pecados?
¿A través de cuál sangre? Del nuevo pacto. Jesús. Jesús. Ese hombre de Dios esperó durante 20 años sufriendo, orando. Me imagino que lloró, gimió por su hijo. Y su hijo llegó a los pies del Señor después de 20 años. Y mucha gente te condena. No, yo he escuchado gente también que ha llegado religiosa. Mis hijos aman mucho a Dios. Mi propia hija me dijo: papá, yo me voy a poner en la falda, porque ahora yo voy a ser una niña santa. Y nos lo entregaban en la cara porque la otra niña de nosotros estaba con pantalón, por decirlo así. Entonces, equivocamos una cosa con la otra, porque nuestra religión no es Jesús. Jesús es vida. Jesús te da vida, te perdona tus pecados, te salva, te renueva, te restaura. Esa sangre preciosa que derramó en la cruz fue por amor y perdón de tus pecados. No para condenarte ni juzgarte, fue para salvarte, para enamorarte de Él. Que ese sacrificio, ese sufrimiento que Él hizo, fue por amor a ti y a mí. Eso eres tú y yo si despreciamos ese sacrificio y esa sangre preciosa, si la despreciamos por agarrar una doctrina o por agarrar nuestra juventud o por agarrar nuestra vejez y disfrutarla, apartado de esa sangre preciosa. No estamos haciendo nada nosotros mismos, nos estamos apartando de la salvación. Imagínate ese hombre de Dios durante 20 años destruyéndolo porque su hijo estaba apartado. Y hay muchos hombres que han entregado el pastorado porque su hijo no se convierte y terminan descarriados también, o fríos en la casa, porque le dijeron que entregara el pastorado porque su hijo eran unos descarriados. Yo creo en ese poder y esa promesa que hay en la vida de tu vida y de la mía. Hay una promesa. Están bajo la promesa tus hijos. Tus hijos están bajo la promesa de ese nuevo pacto que es la sangre de Cristo. Si están apartados y están sufriendo, sí, está bien, estás sufriendo, estás orando, estás creyendo, pero sigue creyendo porque la fe es la convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero pastor, es que el pastor aquel me criticó, me mandó para el infierno con todo hijo. Bueno, perdóname, pero ¿sabes qué? Lo que tú digas no es lo que me dice mi Jesús. Jesús me dice otra cosa. Vas bajo la promesa de Dios. Y ellos van a llegar a los pies de Jesús porque instruye el niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. A mí me instruyeron en el camino. Más de la religión, pero conocí por laditos a Jesús. Escondidito así por un ladito. Cuando yo me aparto a los 12 años, yo no creía en Dios. Yo no creía en ese precioso Jesús. Pero a los 27 años de mi vida, ya destruido, ya destrozado, habían veces en mi vida que estaba en el mundo haciendo pecado y me acordaba, ¿será que Él existe? ¿Será que hay algo? Porque había algo sembrado en mi vida. Y el día que dejé que Jesús entrara en mi corazón, no lo hizo una religión, lo hizo un precioso Jesús vivo, que no es una historia, no es una religión, no es un hombre más, no es un hombre cargado en una cruz de una iglesia muerto, no, es un hombre vivo que murió por ti, por mí, me transformó la vida desde el momento, hace 13 años, que ahorita en noviembre cumplo 14, y no es los años, porque cada día me enamoro más de Él, por gracias a esa sangre que derramó en la cruz por ti y por mí. Como dice Hebreos 9:22. Hebreos 9. Vamos a leer Biblia. Yo quiero compartir esa preciosa sangre, ese nuevo pacto que no te condena, esa sangre que fue derramada por amor para salvarte de tus pecados, para limpiar tu conciencia, tu vida. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de ese, o sea, que si Jesús no fuera muerto en esa cruz, tú y yo no estuviéramos salvos hoy. Nuestros pecados estuvieran vigentes, estuviéramos quemándonos en el infierno. Lamentablemente, suena feo,
Pero es gracias a esa sangre, no a tu manera de vestir, no a tu religión, no a la doctrina de tu iglesia. ¿Sin qué? Derramamiento de sangre. ¿Qué dice, pastora? Y casi todo es purificado según la ley, Purificado. con sangre. Tu cuerpo es purificado cuando Jesús derrama tu sangre y la sangre de Cristo te limpia por dentro y el Espíritu Santo te llena. No dice tu vestidura te va a limpiar por dentro, te va a hacer santo y elegante y acepto a Dios. No, te dice que es la sangre preciosa de un hijo de Dios, del primogénito de Dios. Sigamos leyendo, sigamos leyendo. Y casi Hebreo 9:11. Hebreo 9:11. ¿Qué dice? pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mira, antes como le hablaba de Job, para perdón de los hijos de pecado a diario, mataba, porque era un hombre de dinero, tenía muchos animales, y él mataba a diario un becerro o algo para el perdón de los pecados, porque los hijos eran unos borrachos y rumberos todos los días. Imagínate tú, en este tiempo te van a ver feo, porque antes se mataban animales para el perdón de pecados y botaban sangre de machos cabríos santos y puros y blancos y inmaculados. Imagínate tú, van a decirte santero o brujo, en este tiempo matando un animal para que tus hijos sean salvos. No, mira que cuando Jesús hizo el último pacto con su sangre, porque antes se hacía con animales, y el único, si los animales te limpiaban de pecados, imagínate, y lo dice la Biblia, imagínate esa sangre preciosa. Si antes hacían sacrificio de animales, imagínate tú haciendo ahorita, no, mis hijos son unos pecadores, no, mi hija es una pecadora, no, mi hija está descarriada, mi hijo está descarriado, tiene años de descarriado, yo voy a matar un animal, imagínate, mira ese brujo, esa cristiana bruja, hechicería cristiana, ¿no? Pero mira como dice más adelante. ¿En el 9 qué? El 9:22, ¿no? No, 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Porque antes había un tabernáculo donde entraban los sacerdotes a hacer sacrificio de los animales. El sacerdote que estuviera en pecado moría ahí en ese tabernáculo. Y él entraba con una cabullita y lo tenían que sacar, tenía una campanita. Ah, no, todavía suena la campanita. Ah, todavía está vivo, porque si estaban en pecado esos sacerdotes, morían adentro de ese tabernáculo, pero ellos iban a hacer un sacrificio para el perdón de sus pecados. Imagínate tú el perdón de sus pecados, pero si estabas bien lleno de pecado, morías adentro del tabernáculo. Imagínate lo impresionante, ya no hecho de hombre, sino de sangre, por la sangre de un pacto de un macho cabrío, de becerro, sino por propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fue el último pacto de un nuevo cordero que derramara su sangre por un nuevo pacto. Tantos animales que mataron para hacer un pacto y para perdón de tu pecado, y sin embargo seguían igual, la gente, la humanidad seguía igual, no marcaba la diferencia. Pero en el momento que ese cordero blanco, sin mancha, sin arruga, muere por ti y por mí, ya se rompieron todo y marcó la diferencia de la historia de la humanidad por su sangre. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, santificaba, imagínate tú eso. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, cuánto más la sangre de quién? De Cristo va a purificar la vida tuya, el pecado tuyo, el pecado de tus hijos, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
¿Para que sirváis a quién? Al Al Dios Dios vivo. Así que por Así que eso por es eso, mediador de un nuevo pacto. ¿De un nuevo qué? De un nuevo Ese nuevo pacto. pacto es a través de quién? De esa sangre preciosa de Jesús. Esa nueva vida que te hace una nueva criatura es a través de esa sangre preciosa que te hace limpia, que te hace nuevo, que te renueva, que te restaura, que te hace nueva persona. Y es la sangre, no una religión, no una iglesia, no una manera de vestir, no un sacerdote, no un cura, un pastor, un líder. No, es el nuevo pacto en tu vida, esa sangre preciosa de quién? De Jesús. Y la sangre de Abel clamaba al cielo. Imagínate la sangre preciosa de Jesús, cómo te va a transformar, te va a hacer diferente. Tu vida. A mí mucha gente me ha llegado y me ha dicho: tú tienes que estar en mi religión, no quita nada que tú vengas a mi religión, porque tú estás haciéndolo mal, pero nadie me va a quitar lo que Él hizo por dentro de mí. ¿Para qué? Mucha gente está hablando de ti, condenándote, pero nadie se imagina esa sangre preciosa como limpió dentro de ti un cambio. Tú ves a las personas religiosas hablando de su religión, pero tú observas sus frutos, que por los frutos los conoceréis. Tú ves sus frutos y empiezas a ver una persona con amargura, con odio, sin amor, solo la religión, y hablan muy bonita Biblia y a veces condenan muy bonito y mandan para el infierno muy bonito, pero dentro de ellos hace falta algo. Hace falta Jesús. Hace falta ese precioso Jesús con su sangre preciosa que los va a transformar y los va a renovar. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, El primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. la herencia eterna. No te vas a ir a la herencia eterna que es el cielo. No vas a ir al cielo por tu manera de vestir, que tú eres el más santo, el más religioso, porque Dios me lo reveló. Tú eres un pecador porque tú no te congregas en mi iglesia. La verdadera iglesia es la mía. A mí me da tristeza cuando llega gente a decirme: mi iglesia es la verdadera. Cuando yo entendí que Jesús es el verdadero y esa sangre te hace hacedor de un nuevo pacto y hacedor de entrar al reino de los cielos. Ni tus pecados, ni tu manera de ser, ni tu manera de vivir, ni tus hijos descarriados, ni tu esposa descarriada, ni lo que sea, te hacen acepto a Dios, al Padre, sino Jesús. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y ese hombre que murió por nosotros nos dio una herencia eterna, que fue Jesús. Nos dio una herencia eterna que fue el cielo. Esa herencia eterna que fue el cielo nos la dio nuestro Padre, nuestro amado Jesús. Nos dio nuestro amado Jesús en una cruz, y cada gota de sangre fue por ti y por mí. Esa sangre preciosa te hace un nuevo pacto. Porque el testamento de la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si el testador vive, si Jesús estaba vivo, No él era el por testamento vivo, él era el testamento vivo. Si su sangre no firmaba ese testamento, tú y yo tuviéramos muerto, o no tuviéramos esa herencia que es el reino de los cielos. No tuviéramos esa herencia que es el reino de los cielos. ¿Qué dice, pastora? Pues el testador vive. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del Hay un testador. testamento, que el testamento tuyo y mío es el reino de los cielos. Pero Jesús estaba vivo. Jesús está vivo. Y si ese mismo Jesús no muere y derrama su sangre, no hacía el sello en ese testamento. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. No es válido. Si Jesús no fuera muerto, nosotros no tuviéramos esa herencia que era Jesús. Era el reino de los cielos. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Mira, el pacto eran los animales. Igual no tenían herencia al cielo. Era para perdón de pecado. Igual que los santeros, los brujos se pierden el dinero comprando animales para santificarte, para cuidarte, para hacer brujería en tu vida. Pero no te salva como la sangre preciosa de Jesús. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de
del verdadero, sino en el cielo mismo, ¡Ay, para el santuario! presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo ¡Ay! cada año con sangre ajena. Ay, el sacerdote entraba con la sangre de un animal ajeno, pero Jesús entró con su propia sangre para hacerte coheredero con Él, juntamente con Él, al reino de los cielos. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Exacto. Pero mira que es impresionante que para tener esa herencia que es el cielo, es a través de una sangre, no de un animal, sino del precioso Jesús. Esa sangre que te limpia, que te transforma y que te renueva. Mira como lo dice Hebreos 12, no, Hebreos 9:13. Leámoslo en adelante. Porque si la sangre de los toros y de los machos Porque si la cabríos sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿cuánto más la sangre de quién? De Cristo, ¿Cuán más la sangre de Cristo? el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, A Dios. limpiará vuestra conciencia de las obras Pastora, muertas. ¿limpiará qué? Nuestra Mira, si conciencia. decíamos que mucha gente sin santidad nadie verá a Dios. Oh, los religiosos predicando sin santidad nadie verá a Dios, son unos pecadores, hijos del diablo. Pero tu conciencia está destruida, tiene una mente de destruir, de mandar para el infierno y de pelear con todo el mundo, de que tienes amargura, tienes contienda en tu corazón. Pero esa sangre limpia esa amargura de tu vida y tu conciencia. ¿La limpia quién? La sangre preciosa de Jesús. Y te hace una nueva conciencia. Porque cuando tú estás en el mundo de pecado, tú maquinas todo. Tú quieres hacer lo malo, no te importa nada. Pero cuando Jesús te limpia con su sangre preciosa, hasta tu conciencia es cambiada. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Para que sirvas a quién, al papá, que es el Dios vivo, no es un Dios muerto. Entonces empezamos a pelear, empezamos a criticar al hermano, porque el hermano no tiene mi doctrina, no tiene mi religión. No, tú no vas a hacer salvo por mí, ni por mi iglesia, tú vas a ser salvo, es por una sangre preciosa, tu conciencia va a ser transformada, tu corazón va a ser transformado por esa sangre preciosa de Jesús. El nuevo pacto es por la sangre de ¿quién? De Cristo, ese nuevo pacto que hoy vamos a hacer la Santa Cena. Yo recuerdo el día que me bautizaron, hicieron la Santa Cena, pastor, por los que estamos acá y los que están escuchando. Cuando ese día yo bajé a las aguas y me bauticé, es una historia anécdota para pasar al paso de la obediencia de la Santa Cena. Cuando yo pasé a bautizarme, yo quería vivir ese momento. Yo recordaba cómo bautizaban a la gente y yo decía, pero eso es bíblico, eso tiene que pasar algo. Y entonces cuando yo bajo a esas aguas, pero ¿por qué bajé a esas aguas? Por amor a Jesús. No por amor a un pastor, aunque me viera mi familia, aunque sí estaba pensando que me viera mi familia bajar, pero también iba pensando, Señor Jesús, yo voy a bajar aquí. Yo sé que soy un pecador, pero quiero bajar a tus aguas con un paso de obediencia, Señor, porque esto no me va a salvar, pero es un paso de obediencia a ti, lo que tú mandas, Padre. Y entonces cuando bajé, muero para el mundo y vivo para Cristo, y me bajaron a las aguas. Cuando salí distinto. Yo sé que ese día fue tan hermoso para mí, que marcó la diferencia, algo que se rompió en ese momento que entré al fondo y se sumergí de nuevo arriba. Hubo algo que por el paso de obediencia a quien, a mi amado Jesús, empezó a hacer algo, una conciencia nueva. Se estaba quedando todo eso allá abajo. Y después cuando pasamos a la Santa Cena, que yo empiezo a comer ese pan y a tomar ese vino, que muchos
lo agarran y dicen, no, los pecadores no pueden tomarlo, yo era un pecador. Es la manera, como lo dice la Biblia, que lo comían los hombres, porque no se lavaban las manos, no lo hacían con orden. Y si tú eres un pecador, estés en Cristo o no, porque tu naturaleza es pecado, pero Jesús te limpia con su sangre y te hace nueva criatura, es su sangre. Pero si tú te vas a tomar eso como una religión más, tú te vas a comer el pan como una religión más, tú vas a tomarte el vino como una religión más, de nada va a servir, vas a terminar hasta saliendo enfermo y puedes salir hasta más pecador y más destruido de aquí a este lugar. Pero si tú te lo tomas con una convicción que ese es el cuerpo real de ese precioso Jesús que murió por ti y por mí, yo sé que tú vas a salir distinto. Yo cuando mordía ese pan y lloraba, yo sé, me imaginaba el sacrificio que hizo mi amado Jesús en la cruz del Calvario. Y siendo un pecador, no teniendo requisitos, como me decían muchos, siéntate ahí para ver si Dios te salva, porque tú eres tan pecador, para ver si Dios te salva. Y muchos buscaban mi pasado para ver cómo me condenaba. Mi Jesús lo que hacía era amarme, abrazarme y decirme, hijo, te amo y te amo. No importa lo que diga el mundo, hijo, yo te amo. Y di mi vida por amor a ti, hijo. Pero el mundo dice, amado Jesús, que yo soy un pecador, que no sirvo para este camino, que voy a fracasar. Muchos dieron, hasta apostaron por mí, Jesús. Muchos dijeron, le doy 3 meses. Otros dijeron, le doy 6 meses. Otros dijeron, no, máximo le doy 1 año, y aquí estoy. Hace 13 años que ahorita en noviembre cumplo 14. Y no es por mi propia fuerza. Es porque en esos momentos que yo creía que esa sangre me renovaba y me transformaba, y cada vez que hago la Santa Cena, yo me imagino que es mi precioso Jesús limpiándome por dentro, limpiando mis pecados. Cuando lo hagas, cada vez que vayas a comer la Santa Cena, que Jesús se te revele en ese momento para que sea diferente. La sangre, esa sangre es la que te limpia, esa sangre es la que te renueva, esa sangre es la que te transforma. No es una vestidura, no es una religión, esa sangre es la que te hace ser distinto. Esa sangre es la que te hace ser diferente. Esa sangre es la que te hace ser nueva criatura, no una religión, no una manera de vestir, no un pastor, no un líder. Es esa sangre que hace un nuevo pacto en tu vida y te hace ser nueva criatura en Cristo Jesús. Esa sangre. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Súbele, por favor. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Oh, Jesús, gracias. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Oh, gracias. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Oh, gracias, Jesús. Gracias
del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias por tu sangre. Gracias por tu sangre. Lo voy a leer, Lucas. Sangre que me da la paz. Lucas 22, 19 dice: Sangre que me purifica. Y tomó el pan con el fondo. Sangre que me redime. Y tomó el pan Preciosa y dio gracias. La sangre de Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, acepto esto en memoria de quién? De mí. Por favor, los que están viendo este acto sagrado, no importa lo que digan de ti, los religiosos que te ataquen, te condenen, pero cuando vayas a comer este pan, hablo con revelación que es el cuerpo precioso de mi amado Jesús. No lo hagas por hacerlo. Si tú ves que lo vas a hacer por hacerlo, no lo hagas. Demos gracias, amado Dios. Gracias, partió el pan y dio gracias. Gracias por este cuerpo, Señor, que fue inmolado, golpeado, destruido, desfigurado por amor a ti y a mí. Señor, te doy gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Y dio gracias y comió el pan. Coman el pan. Gracias, Jesús. Gracias. Manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos a dar gracias por esa sangre. Gracias por esa preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Esa sangre que limpia tus pecados, te renueva y te hace acepto al trono de la gracia de Dios. Gracias, precioso Jesús. Gracias por tu sangre. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu sangre, por morir en la cruz del Calvario por mí. Sangre que me da la paz.
Él mostró su amor por mí. Alábale a Dios, alábale. Alábale Como de tu peso corazón. del pecado, Alábale con corazón dispuesto. sucios pecados, encima de él llevó. Él está ahorita limpiando tu pecado, lavándote con su Y en sangre un preciosa. momento importante, y en un instante, Súbele, por favor. me decidió. Alábalo del corazón, alábalo del corazón. Jóvenes, adultos, los que estamos aquí. Fue por él, por mi lado, mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, gracias, mi Señor. Gracias por tu sangre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Despreciado y desechado, el dolor de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido de la muerte, no abría su boca. De su trono hasta el pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre al Calvario y del